Bienvenidos cuentistas. El cuento del día de hoy se llama Historia real de vocación y fe. Tomás tenía apenas 7 años cuando comenzó a sentirse diferente. No era porque fuera más callado que los otros niños, ni porque prefería los libros a los juegos bruscos. Era una diferencia más profunda, algo que él mismo no sabía cómo explicar. Mientras sus compañeros del colegio hablaban emocionados de ser futbolistas, pilotos o bomberos, él solo pensaba en una cosa: ser sacerdote. Todo empezó una mañana de domingo. Su madre lo había vestido con su mejor camisa blanca y lo llevó a misa de las 9. La iglesia era pequeña, pero acogedora, con sus bancos de madera crujiente y las imágenes de santos mirando desde las paredes. Ese día, el sacerdote habló sobre el perdón y la misericordia. Tomás no entendió todo, pero hubo algo en la voz del Padre Ángel que tocó su alma. Cuando terminó la homilía, sintió que algo se había encendido en su interior. No podía explicarlo, pero desde entonces quiso estar en ese altar. Quiso ser como ese hombre de sotana blanca que hablaba con fuerza pero también con ternura. Esa noche, durante la cena, Tomás habló por primera vez de su deseo. Mamá, papá, cuando sea grande quiero ser sacerdote. Su madre levantó la vista de su plato, con una sonrisa confusa. Su padre soltó una carcajada. ¿Sacerdote?, dijo entre risas. No digas tonterías, hijo. Los curas se mueren de hambre. No es una tontería, respondió Tomás, con una seriedad impropia de su edad. Su hermana menor, Clara, rió también, más por seguir a su padre que por burlarse. Su madre, por su parte, no dijo nada más. Simplemente desvió la conversación hacia otro tema. Pero Tomás no lo olvidó. Durante semanas, continuó asistiendo a misa con más devoción. Se sentaba en las primeras bancas y observaba cada movimiento del Padre Ángel como si estuviera estudiando para un examen. Un día, al final de la misa, esperó a que todos salieran y se acercó al altar. Padre, ¿usted cree que un niño como yo podría ser sacerdote algún día? El Padre Ángel lo miró con ternura. Claro que sí, Tomás. Si Dios te llama, nadie puede impedirlo. Esa frase se le quedó grabada. Si Dios te llama, nadie puede impedirlo. Volvió a casa con una sonrisa y una fe renovada, pero la realidad no tardó en recordarle lo contrario. Pasaron los meses, y cada vez que mencionaba su vocación, su padre se mostraba más molesto. Un hombre de verdad tiene que trabajar con las manos, ganarse la vida, formar una familia. Eso de ser cura es para los que no saben qué hacer con su vida. Tomás no entendía por qué sus padres no podían ver lo mismo que él sentía. No era un capricho. No era algo que había inventado. Era algo que venía de lo más profundo de su alma. Una voz que no lo dejaba en paz. Una voz que le susurraba que su lugar estaba en el altar, no en una oficina ni en un taller mecánico. En la escuela, algunos maestros apoyaban su deseo. La profesora de religión lo alentaba a seguir leyendo la Biblia, a orar, a escuchar a Dios en el silencio. Pero en casa, el tema se volvió cada vez más prohibido. Cuando cumplió 10 años, sus padres dejaron de llevarlo a misa. Argumentaban que ya era lo suficientemente grande como para decidir por sí mismo si quería perder el tiempo cada domingo. Aún así, Tomás encontraba formas de escaparse y llegar a la iglesia. A veces caminaba solo más de 30 minutos con tal de estar en la misa de las 9. Y siempre, al final, se quedaba en silencio frente al altar, con las manos juntas, como si estuviera hablando con alguien invisible. Un día, mientras regresaba de la iglesia, su padre lo vio entrar a escondidas por la parte trasera de la casa. ¿Otra vez fuiste a esa iglesia?, gritó. ¿Qué no te he dicho que eso no es para ti? Pero papá. Nada de peros. Eres un niño. No sabes lo que dices. Y si sigues con esas ideas,
te vas a quedar solo. Nadie te va a seguir en esa locura. Esa noche, Tomás lloró como nunca antes. No por el castigo, ni por las palabras duras. Lloró porque por primera vez empezó a dudar, y si su padre tenía razón, y si estaba equivocado, y si esa voz que sentía no era más que su imaginación. Pero justo cuando sus pensamientos estaban más oscuros, algo pasó. Al día siguiente, en la escuela, su maestra le pidió que ayudara a leer un pasaje durante una pequeña celebración religiosa por el Día del Maestro. Tomás se paró frente a todos, con la Biblia en las manos, y leyó con una voz firme, clara, sin titubear. Al terminar, hubo un silencio reverente en la sala. Luego, algunos aplaudieron. Su maestra se le acercó con lágrimas en los ojos. Tomás, tú tienes un don. No lo desperdicies. Dios te necesita. Esa frase volvió a encender la chispa. Por más que su familia se opusiera, por más que la vida intentara apagar su deseo, Tomás sentía que Dios seguía hablándole, susurrándole en el silencio. Pasaron los años. La secundaria trajo nuevos desafíos. Las responsabilidades aumentaron. Los estudios, los amigos, las distracciones, poco a poco, Tomás empezó a guardar ese deseo en el fondo de su corazón, como una caja cerrada con llave. Ya no hablaba del sacerdocio. Ya no se escapaba a misa. Ya no preguntaba al Padre Ángel. No porque hubiera dejado de creer, sino porque el mundo le decía que había cosas más importantes. Que debía pensar en una carrera. En ganar dinero. En no decepcionar a su familia. Así, entre deberes, trabajos de medio tiempo y silencios prolongados, el sueño pareció desvanecerse. Pero Dios no se había olvidado. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento. Tomás ya no era aquel niño que se emocionaba al ver el altar o que imitaba en su habitación los movimientos del sacerdote. Ahora tenía 17 años, estaba por terminar la secundaria, y su mente estaba ocupada con exámenes, tareas, y con el peso constante de las expectativas familiares. Su padre seguía trabajando en la carpintería, un oficio que esperaba que su hijo heredara algún día. Su madre, siempre callada, había dejado de tocar el tema del sacerdocio como si fuera un recuerdo incómodo que debía enterrarse. Clara, su hermana, ya había crecido también, y aunque solía reírse del viejo sueño de Tomás, en el fondo parecía admirar su persistencia, cuando la tenía. Tomás había enterrado su vocación tan profundamente que hasta él empezó a creer que nunca la había tenido. Comenzó a salir con amigos, a participar en fiestas de la escuela, incluso tuvo su primer enamoramiento. Era una chica dulce, llamada Mariana, con la que compartía clases de literatura. Pasaban horas conversando sobre poesía y cine, y por momentos, Tomás se convencía de que quizás su destino era otro. Que su vida, como la de muchos, transcurriría entre estudios, trabajo, y quizás, un matrimonio algún día. Pero algo dentro de él no encajaba. Por más que lo intentara, por más que se esforzara en vivir una vida normal, siempre sentía una especie de vacío. No era tristeza, no era frustración. Era más bien una ausencia, como si algo muy importante le faltara, aunque no supiera qué. Una tarde, mientras caminaba solo por el parque, se detuvo frente a una pequeña capilla que había sido cerrada hacía años. Sus muros estaban desgastados, la pintura descascarada y las ventanas polvorientas. Sin embargo, había algo en ese lugar que lo atraía. Se acercó a la puerta. Estaba cerrada con candado, pero al mirar por una rendija, pudo ver el interior, los bancos cubiertos de polvo, un crucifijo colgado torcido, y al fondo, el altar, casi intacto. Tomás sintió un escalofrío. Algo se movió en su interior. No era miedo. Era un susurro. Vuelve. Retrocedió un paso, confundido. Miró alrededor. No había nadie.
solo el viento que agitaba las hojas de los árboles. Esa noche, no pudo dormir. El recuerdo de la capilla lo perseguía como un eco. Al día siguiente, decidió volver. Esta vez llevó una libreta y se sentó frente al edificio, como si estuviera esperando que alguien saliera a recibirlo. Y entonces escribió. No fue un poema, ni una carta, ni una confesión. Fue una oración. Una oración que le salió del alma. Señor, no sé si fuiste tú quien habló ayer. No sé si aún me estás llamando. Pero si es así, si aún quieres que te siga, muéstrame el camino. Porque estoy perdido. Porque tengo miedo. Porque no quiero equivocarme. Guardó la libreta y volvió a casa. En los días siguientes, no pasó nada especial. Las clases siguieron. Su relación con Mariana avanzaba lentamente. Sus padres hablaban cada vez más de su futuro en la carpintería, de inscribirse en un instituto técnico. Pero entonces, ocurrió algo que cambió todo. Una tarde, su escuela organizó una charla vocacional. Varias instituciones fueron invitadas, universidades, centros técnicos, academias. Y entre ellas, un seminario. Tomás ni siquiera sabía que existía un seminario cerca. Cuando vio la mesa con folletos, su corazón latió más rápido. Se acercó con timidez. Un hombre mayor, vestido de manera sencilla, lo saludó con una sonrisa. ¿Te interesa el sacerdocio?, preguntó. Tomás dudó un instante. Luego asintió. Solía quererlo. Pero creo que ya no es para mí. El hombre lo miró con ternura. Dios no se olvida de lo que planta en el corazón de un niño. Esas palabras cayeron como un trueno en su conciencia. Más tarde, en casa, buscó el folleto que había guardado. Lo leyó una y otra vez. Despertó algo que llevaba años dormido. Esa noche soñó que estaba en la capilla abandonada. Pero esta vez, las puertas estaban abiertas. El altar iluminado. Y una voz, serena y poderosa, le decía, aún puedes venir. Al despertar, su corazón latía con fuerza. Se levantó de la cama y, sin saber por qué, cayó de rodillas. ¿Es esto real, Señor? ¿Me estás llamando otra vez? No obtuvo una respuesta inmediata. Pero sintió paz. Una paz que no había sentido en mucho tiempo. Durante los días siguientes, comenzó a asistir a misa nuevamente, sin que sus padres lo supieran. Habló con el sacerdote de su barrio y le contó lo que sentía. El sacerdote, un hombre paciente y sabio, lo escuchó sin interrumpirlo. No estás loco, Tomás, le dijo. A veces Dios siembra y luego se queda en silencio, esperando a que el terreno madure. No tengas miedo de volver a escucharlo. Tomás comenzó a visitar el seminario los fines de semana. Participó en charlas, en grupos de oración, en actividades comunitarias. Conoció a otros jóvenes que, como él, habían sentido el llamado y también lo habían ignorado por miedo o presión familiar. Poco a poco, esa caja cerrada en su interior comenzó a abrirse. Pero aún había un obstáculo, su familia. Un domingo, después de la comida, Tomás respiró hondo y dijo lo que llevaba tiempo guardando. Papá, mamá, he decidido ingresar al seminario. El silencio fue total. Su madre dejó caer la servilleta. Su padre lo miró con incredulidad. ¿Estás bromeando? No. Lo he pensado mucho. Me preparé, lo oré. Y estoy seguro. ¿Seguro de qué?, interrumpió su padre, levantando la voz. ¿De echar tu vida a perder? ¿De renunciar a todo lo que te dimos? No estoy renunciando a nada. Solo estoy diciendo sí a lo que siempre estuvo en mí. Su padre se levantó de golpe, furioso. Tomás pensó que lo golpearía. Pero en lugar de eso, solo dijo:
Si cruzas esa puerta para seguir esa locura, no vuelvas. Su madre rompió en llanto. Clara miraba en silencio, como si no pudiera creer lo que oía. Tomás se quedó en silencio. Su corazón dolía, pero su espíritu estaba firme. Esa noche empacó unas pocas cosas. No llevaba mucho. Solo su fe y la certeza de que, por primera vez, estaba caminando hacia el lugar correcto. Tomás llegó al seminario una mañana gris de abril. La lluvia había cesado minutos antes, dejando el aire húmedo y lleno del aroma a tierra mojada. El edificio, de piedra clara y ventanales altos, no era tan imponente como había imaginado. Más bien parecía un lugar donde el alma podía respirar, donde el silencio no era opresión, sino refugio. Lo recibió el padre Elías, el mismo sacerdote que lo había animado semanas atrás en la feria vocacional. Llevaba una sonrisa que hablaba más que 1000 palabras. «Bienvenido a casa», dijo, estrechando su mano. «A casa». La frase resonó dentro de Tomás como un eco en una iglesia vacía. ¿Era este realmente su hogar ahora? Un lugar sin su madre, sin su hermana, sin los almuerzos de domingo ni el ruido de la carpintería. ¿Podía llamarse hogar si había tenido que dejarlo todo atrás? No lo sabía. Pero si sabía una cosa, estaba donde debía estar. Le asignaron una pequeña habitación en el segundo piso del edificio principal. Una cama sencilla, un escritorio, un crucifijo en la pared y una ventana desde donde podía verse el jardín central del seminario. A primera vista, parecía poco. Pero para Tomás, era suficiente. No venía en busca de lujos. Venía en busca de propósito. Los días comenzaron con una rutina rigurosa pero extrañamente liberadora. Oración matutina a las 5:30. Luego, desayuno, clases de teología, filosofía, historia de la iglesia. Más tarde, trabajo comunitario, limpiar, cocinar, ayudar en los talleres o colaborar con la parroquia local. El silencio no era impuesto, pero sí invitado. Durante las tardes, había momentos de oración personal, lectura espiritual o simplemente tiempo para meditar. Y aunque todo era nuevo y en cierto modo desafiante, Tomás sentía que estaba empezando a florecer por dentro. Como si aquella semilla, plantada en su infancia y regada con años de dudas y silencios, finalmente hubiese comenzado a brotar. Pero no todo era fácil. Las noches eran duras. Al apagar la luz, cuando el bullicio del día se apagaba y no había más que el zumbido lejano del viento entre los árboles, volvían los recuerdos. La cara de su padre, endurecida por la decepción. El llanto de su madre. La mirada confundida de Clara. «¿Vise bien, señor?», susurraba a veces, recostado de lado, mirando la sombra del crucifijo en la pared. ¿Este es realmente tu camino? ¿Y si me equivoqué? Pero incluso en la duda, sentía consuelo. Como si Dios no se molestara por sus preguntas. Como si las aceptara con paciencia, esperando que el tiempo hiciera su parte. Una tarde, mientras ayudaba a barrer el claustro, conoció a Samuel, un seminarista del último año. Era alto, moreno, de mirada tranquila. Había estado en el seminario por casi una década y era respetado por todos. ¿Eres nuevo?, preguntó, acercándose con su escoba. Sí, respondió Tomás. Hace apenas una semana. ¿Y qué tal vas? Tomás dudó un momento antes de responder. No estoy seguro. Hay días en los que siento que esto es lo que siempre quise. Y otros en los que me pregunto si no estoy huyendo de algo. Samuel sonrió, como quien ya había escuchado esa frase muchas veces. No te preocupes. Eso significa que estás vivo. ¿Vivo? Sí. Los que no dudan, muchas veces no sienten. Pero cuando amas de verdad, también temes. Y cuestionas. Dios no quiere robots.
Quiere corazones que piensen, que busquen, que se pregunten. Esa conversación marcó a Tomás profundamente. A partir de ese día, comenzó a escribir en un cuaderno todas las preguntas que tenía. No para encontrar respuestas rápidas, sino para no olvidarlas. Entendió que el camino a Dios no era una autopista recta, sino más bien un sendero de curvas, subidas y bajadas. Un domingo, le pidieron que ayudara en una misión pastoral. Iban a visitar una comunidad alejada para celebrar misa y llevar alimentos. Tomás aceptó sin pensarlo. El lugar era un pequeño caserío a las afueras del pueblo, donde vivían apenas 15 familias. Casas humildes, caminos de tierra, niños descalzos corriendo con cometas hechas de bolsas plásticas. Cuando el padre Elías comenzó la misa, Tomás sintió algo que no había sentido antes, una especie de conexión espiritual con aquellas personas. No hablaban con palabras sofisticadas, pero en sus ojos había fe. No sabían latín ni teología, pero sus rodillas dobladas ante el altar hablaban más que cualquier tratado. Y entonces, mientras repartía las hostias junto al padre, ocurrió algo. Una anciana se acercó, tomó la comunión, y antes de alejarse, tomó su mano entre las suyas, con fuerza, con ternura. Gracias por venir, hijo. Hace mucho que no teníamos misa. Es como si Dios nos hubiera visitado de nuevo. Tomás sintió que el pecho se le apretaba. Quiso llorar, pero se contuvo. En ese momento, entendió que no necesitaba ver un milagro para saber que estaba en el camino correcto. Bastaba una mirada. Un gesto. Una palabra de fe sincera. Esa noche, al regresar al seminario, escribió en su cuaderno: Hoy Dios me habló. No con truenos, no con relámpagos. Me habló con una sonrisa arrugada, con una mano temblorosa, con una oración rota por la vejez. Y yo escuché. Las semanas siguieron. Luego los meses. Tomás fue creciendo en conocimiento, en espíritu, en serenidad. Pero también en preguntas. A veces sentía nostalgia por su hogar. Por su madre, especialmente. Se preguntaba si pensaba en él. Si su padre aún seguía enojado. Si Clara lo recordaba con cariño o con resentimiento. Un día, sin esperarlo, recibió una carta. Era de su hermana. Tomás. Mamá encontró una estampita tuya entre tus cosas. Llora en silencio cuando nadie la ve. Papá no habla mucho, pero ya no golpea los clavos con tanta fuerza como antes. Yo pienso en ti cada vez que paso por la iglesia del barrio, ¿sabes? A veces entro solo para sentarme y mirar al altar. Y te imagino ahí, con una túnica blanca, sonriendo como cuando eras niño. No sé si te lo dijeron últimamente, pero estoy orgullosa de ti. Clara. Tomás leyó esa carta muchas veces. La dobló con cuidado y la guardó entre las páginas de su cuaderno, junto a todas sus oraciones y dudas. Esa noche, volvió a arrodillarse ante el crucifijo. No para pedir. No para quejarse. Solo para agradecer. Gracias, Señor. Porque incluso en el silencio, estás obrando. Porque aun cuando todo parece perdido, tú siembras esperanza. El camino hacia el sacerdocio no era corto. Le esperaban años de formación, de pruebas, de servicio. Pero Tomás ya no caminaba a ciegas. Sabía que la voz que lo había llamado de niño seguía hablando, suave pero firme, en cada paso que daba. Y él, finalmente, había aprendido a escucharla. El cuarto año del seminario trajo consigo un giro inesperado en la vida de Tomás. Hasta entonces, todo había avanzado como si el camino hubiera sido cuidadosamente allanado por la voluntad de Dios. Sentía paz. Su fe estaba fortalecida. Y aunque aún extrañaba a su familia, el lazo con Dios lo sostenía cada día con más firmeza. Pero entonces, llegó la prueba. Todo comenzó con una noticia. Samuel,
el seminarista que tanto admiraba, el mismo que había sido su guía y amigo, fue apartado del seminario por motivos que no se explicaron con claridad. Se hablaba en voz baja entre los pasillos. Algunos decían que había tenido una crisis vocacional. Otros, que se había enamorado. Unos pocos, que simplemente no resistió más el peso del camino. Tomás no quiso creer ninguna de esas versiones. Pero lo cierto era que Samuel se había ido sin despedirse. Y eso le dolió más que cualquier explicación. Aquella noche, Tomás no pudo dormir. Se sentó frente a su escritorio, con el cuaderno abierto, pero sin escribir una sola palabra. Solo miraba la cruz de madera que colgaba en la pared. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. ¿Y si yo también me quiebro?, susurró en la oscuridad. ¿Y si esta vocación no es tan firme como creo? Las dudas comenzaron a colarse como sombras en su interior. Y no venían solas. Empezaron a aparecer otras preguntas, más profundas, más oscuras. ¿Por qué Dios permite que quienes lo buscan sufran? ¿Por qué el silencio de Dios se vuelve tan largo cuando uno más lo necesita? ¿Por qué, si Él lo había llamado desde niño, su camino debía doler tanto? Durante semanas, Tomás comenzó a perder el entusiasmo. La oración se volvió rutina. Las clases, un peso. Y el trabajo pastoral, una carga que antes disfrutaba. Sentía como si un velo invisible lo separara del fervor que antes ardía en su pecho. Una tarde, caminó solo por el bosque detrás del seminario. Llevaba consigo su cuaderno, pero no escribió. Se sentó bajo un árbol grande, cubierto de musgo, y lloró. No con lágrimas escandalosas, sino con esa tristeza profunda que no busca consuelo, sino comprensión. Señor, dijo, con la voz quebrada. No te siento. No te escucho. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres de mí? El viento soplaba suave entre las ramas. Las hojas caían lentamente, como si el otoño también estuviera en su alma. En medio de ese silencio, recordó un pasaje que había leído en clase semanas atrás. San Juan de la Cruz lo llamaba la noche oscura del alma, ese tiempo de vacío y silencio en el que Dios parece haberse escondido, pero en realidad está más cerca que nunca, purificando el alma con su amor callado. Tomás no sabía si estaba viviendo eso, pero, si era así, debía resistir. Pasaron los meses. Y aunque la oscuridad no se disipaba del todo, algo comenzó a cambiar dentro de él. No fue un rayo de luz. No fue una visión. Fue, simplemente, la decisión de seguir caminando. Aunque no sintiera. Aunque no entendiera. Aunque no tuviera respuestas. Fue entonces cuando le asignaron un nuevo servicio pastoral, visitar a los enfermos del hospital regional. Allí conoció a don Aurelio, un anciano de 80 años, enfermo de cáncer terminal. No tenía familia. Nadie lo visitaba. Su cuerpo estaba consumido, pero su espíritu era increíblemente fuerte. ¿Eres seminarista?, le preguntó, apenas lo vio. Sí, respondió Tomás, con una sonrisa débil. Entonces estás más cerca de Dios que yo. Ven, siéntate. Cuéntame de tu fe, porque la mía se está quedando corta. Tomás comenzó a visitarlo cada semana. Le leía salmos, hablaban de la vida, del cielo, de los miedos. Pero pronto comprendió que el enfermo no era don Aurelio, era él mismo. Era Tomás quien necesitaba escuchar esas palabras de esperanza que salían de una cama de hospital. ¿Sabes qué creo?, le dijo un día el anciano. Que Dios no siempre se manifiesta con voz de trueno. A veces, habla con voz de anciano moribundo. Y otras veces, con el silencio. Porque es ahí donde tu fe se vuelve verdadera, cuando amas sin ver y sigues sin sentir. Aquellas palabras encendieron una luz tenue en el corazón de Tomás. No era un fuego intenso.
No era una certeza arrolladora. Era apenas una chispa. Pero era suficiente. Unas semanas después, don Aurelio murió. Tomás estuvo con él hasta el final. Le tomó la mano y rezó el Padre Nuestro mientras el anciano daba su último suspiro. No sintió tristeza. Sintió gratitud. Había visto a Dios. No en un milagro. No en una sanación. Sino en un alma que partía en paz, sabiendo que no moría solo. Al volver al seminario esa noche, abrió su cuaderno y escribió: a veces creemos que Dios se ha ido, cuando en realidad ha entrado tan profundo en nosotros, que no lo reconocemos. Hoy descubrí que la fe no es un sentimiento, es una decisión. Y yo decido seguirte, Señor. Incluso en la noche. Incluso sin respuesta. Desde entonces, todo fue distinto. No porque las dudas desaparecieran, sino porque ya no lo paralizaban. Entendió que la fe no era la ausencia de incertidumbre, sino la elección de confiar a pesar de ella. Y así, después de 7 años de formación, llegó el día de su ordenación. Era una mañana clara. La iglesia estaba llena. Sus antiguos profesores, sus compañeros seminaristas, varios miembros de la comunidad que lo habían visto crecer, todos estaban allí. Pero lo que más lo conmovió fue ver a su madre, sentada en la primera fila, con lágrimas en los ojos y las manos apretadas en oración. Y junto a ella, su padre. No sonreía. Pero tampoco fruncía el ceño. Tenía los ojos brillosos, como quien lucha contra un muro que se ha derrumbado dentro. Tomás subió al altar con paso firme. El obispo impuso las manos sobre su cabeza y pronunció las palabras sagradas. En ese instante, un calor profundo lo invadió. No físico. No emocional. Era algo más. Era como si, por fin, aquella voz que había escuchado de niño hubiera terminado de formar el eco en su interior. Había llegado. No a la meta, sino al inicio de un camino más alto, más difícil, más hermoso. Había dicho sí. Y ese sí, lo había cambiado todo. El primer destino pastoral del padre Tomás fue un pequeño pueblo al pie de las montañas, llamado Santa Esperanza. No era un lugar de grandes multitudes ni de eventos importantes. Era, simplemente, un rincón olvidado del país donde la fe aún se mezclaba con la tierra, el maíz y la lluvia. La parroquia estaba algo descuidada. El techo de la sacristía goteaba cuando llovía. Las bancas crujían con cada movimiento. Y el campanario tenía una campana rota que nadie se atrevía a reemplazar por falta de dinero. Pero Tomás no se desanimó. Desde el primer día, supo que ese era el lugar perfecto para comenzar su ministerio. Padre, aquí no vienen muchos, le dijo doña María, la encargada de la limpieza. Desde que el antiguo párroco enfermó, la gente se ha ido alejando poco a poco. Pero si usted se queda, tal vez las cosas cambien. Y Tomás se quedó. No porque esperara ver resultados inmediatos, sino porque sentía que esa comunidad, pequeña y cansada, era tierra fértil para sembrar esperanza. Empezó por escuchar. Caminaba por las calles del pueblo con su sotana sencilla y su Biblia en mano, saludando a los campesinos, a los niños, a los ancianos en las puertas. No hablaba mucho. Prefería observar, anotar en su cuaderno, orar por cada persona que encontraba. Un buen pastor huele a sus ovejas, recordaba las palabras del Papa Francisco. Y para olerlas, hay que estar cerca. Cada tarde, abría la iglesia y esperaba en el confesionario. Al principio, nadie venía. Pero él igual encendía una vela, rezaba el rosario y dejaba la puerta abierta. Como una invitación silenciosa. Al tercer día, entró una joven. Tenía el rostro cansado y los ojos llenos de miedo. Tomás no preguntó mucho. Solo escuchó. Padre, hace años que no me confieso.
No sé si Dios me puede perdonar. ¿Tú quieres su perdón? Le preguntó con voz serena. Sí, pero no sé si lo merezco. Entonces no necesitas merecerlo. Solo abrir el corazón. Él ya te está esperando. Y la joven lloró. Lloró como quien ha cargado una piedra durante años y, por fin, la deja en el suelo. Después de ella, vinieron otros. Lentamente, el silencio de la iglesia se fue llenando de pasos, de voces, de oraciones. Las velas comenzaron a gastarse por el uso constante. Y los bancos ya no crujían por el abandono, sino por el peso de quienes volvían a sentarse con fe. Tomás no hacía nada extraordinario. No predicaba como los grandes oradores. No tenía milagros que mostrar. Pero su presencia, su ternura, su escucha, eran un reflejo del amor que había cultivado durante años de oración y lucha interior. Una mañana, un niño se acercó al altar después de misa. Padre Tomás, dijo, con voz tímida. ¿Usted siempre quiso ser sacerdote? Tomás sonrió. Se arrodilló para quedar a su altura. Desde muy pequeño, sí. Pero hubo un tiempo en que me olvidé de ese sueño. Pensé que no era posible. Pero Dios nunca se olvidó de mí. Yo quiero ser como usted, dijo el niño. ¿Cree que Dios me llame? Tomás lo miró con ternura. Dios llama de muchas formas. Pero para escucharlo, hay que tener el corazón limpio y los oídos atentos. El niño asintió y salió corriendo, con la ilusión brillando en sus ojos. Esa noche, Tomás escribió en su cuaderno. Hoy entendí que mi camino no era solo para mí. Cada paso, cada caída, cada duda, me preparó para ser testigo del amor de Dios para otros. El fuego que un día casi se apaga, hoy enciende otros corazones. Poco a poco, la comunidad comenzó a cambiar. No por magia. No por estrategias. Sino por el poder de la presencia. Tomás organizó jornadas de oración, visitas a los enfermos, clases de catequesis para los niños y charlas para los jóvenes. Empezó a enseñar guitarra a quienes querían animar la misa. Plantó flores en el jardín de la iglesia. Y volvió a tocar la vieja campana, aunque su sonido fuera apenas un eco. Un día, llegaron sus padres de visita. Su madre, con los ojos llenos de orgullo. Su padre, con una mirada distinta. Más suave. Más humilde. Después de la misa, don Elías se acercó al altar. Tomás tembló un poco, sin saber qué esperar. Hijo, dijo su padre, con voz firme. Yo no entendía tu camino. Me costó mucho aceptar que eligieras esto. Pero ahora veo la gente, te veo a ti, y veo a Dios en todo esto. Tomás sintió que algo se rompía dentro. Un muro. Una barrera. Una herida antigua. Su padre lo abrazó. Por primera vez en años. Perdóname, hijo. Hoy entiendo que tu vocación fue siempre un regalo. Y yo fui ciego. Tomás no pudo contener las lágrimas. Gracias, papá. Tu perdón es una bendición que no esperaba. Esa noche, bajo el cielo estrellado del pueblo, Tomás salió al patio trasero de la iglesia. Se sentó frente a la cruz de piedra y levantó los ojos. Gracias, Señor, susurró. Por haberme llamado. Por haberme sostenido. Por no rendirte conmigo, incluso cuando yo casi me rindo. Y sintió paz. No una paz artificial. Sino esa que viene después de una larga guerra interior. Esa que solo Dios puede dar. Ya no era el niño que soñaba con ser sacerdote. Era el sacerdote que ayudaba a otros a soñar. Era el pastor que conocía la noche, pero también la esperanza del amanecer. Y mientras el viento acariciaba su rostro, escuchó, en el silencio, una voz suave en su interior. Bien, siervo bueno y fiel.
En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Habían pasado ya 2 años desde que Tomás llegó a Santa Esperanza. La comunidad florecía como un campo en primavera. La misa de los domingos estaba llena, los niños venían con alegría al catecismo, y la gente comenzaba a llamarlo el Padre que escucha. Pero como en toda historia de fe verdadera, la prueba también llega. Y cuando lo hace, no avisa, no pregunta, no pide permiso. Simplemente irrumpe, como una tormenta que oscurece todo lo que parecía seguro. Era un jueves por la tarde. Tomás estaba en la sacristía preparando la homilía del domingo cuando escuchó los gritos. Al salir, encontró a varios vecinos corriendo hacia la plaza. «El bus de los jóvenes», gritaba uno de ellos. Tuvo un accidente en la curva del cerro. Tomás sintió un frío recorrerle la espalda. Ese bus llevaba al grupo de adolescentes del pueblo a un retiro espiritual en el distrito vecino. Había bendecido el viaje esa misma mañana. Entre ellos estaba el niño que le había dicho que quería ser sacerdote. Estaban también sus monaguillos, sus guitarristas, sus catequistas más jóvenes. Sin pensarlo, Tomás se subió a la vieja camioneta de la parroquia y condujo con el corazón latiendo como un tambor. El camino era angosto, lleno de curvas y polvo. Al llegar al lugar del accidente, el silencio pesaba más que los gritos. El bus estaba volcado, con las ventanas destrozadas y el techo parcialmente aplastado. La policía ya había llegado. Algunas personas estaban sentadas al costado del camino, cubiertas con mantas y en estado de shock. Tomás bajó corriendo. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis chicos? Padre, dijo un agente. Hay heridos, y algunos fallecidos. Ese momento fue como si el mundo se detuviera. La palabra fallecido se clavó en su alma como un cuchillo. ¿Quiénes? Preguntó, con voz quebrada. No recibió respuesta. Solo lo guiaron hacia una parte del terreno donde 3 cuerpos cubiertos con sábanas blancas descansaban en el suelo. Tomás cayó de rodillas. Reconoció los zapatos de uno de ellos, eran del pequeño Andrés, el niño que soñaba con ser como él. «Señor», gritó en su interior. «¿Por qué? ¿Por qué permites esto?» Pero no hubo respuesta. Solo el viento de la tarde soplando entre los árboles y el eco lejano de las ambulancias que llegaban. Volvió al pueblo con la camioneta cargada de silencio y lágrimas. Aquel día, no hubo misa. No hubo palabras. Solo abrazos, llanto y una comunidad entera quebrada por la tragedia. Los funerales fueron al día siguiente. La iglesia estaba tan llena que algunos se quedaron afuera. Tomás, de pie ante los féretros, temblaba. No sabía si tendría la fuerza para hablar. Pero entonces miró al pueblo, y recordó su llamado. No fue llamado para cuando todo estaba bien. Fue llamado para cuando todo dolía. Respiró hondo. Se aferró al crucifijo de su cuello. Y habló. Hermanos, hoy nuestros corazones están rotos. Nos duele. Nos enoja. Nos deja sin palabras. Perdimos hijos, hermanos, amigos, promesas de vida. Y sí, está bien llorar. Está bien no entender. Incluso está bien gritarle a Dios. Hizo una pausa. Pero también está bien confiar. Porque el Dios que llora con nosotros hoy, también es el Dios que resucita. No nos prometió que no sufriríamos. Pero sí nos prometió que no estaríamos solos. Y yo les aseguro que cada una de estas almas está ahora en los brazos del Padre. La gente comenzó a llorar. No de rabia, sino de consuelo. No dejemos que el dolor apague la fe, continuó Tomás. Que el ejemplo de estos jóvenes nos inspire a vivir mejor, a amarnos más, a servir con más entrega. Que su partida no sea el fin, sino el inicio de una comunidad más unida, más viva. Al terminar,
bajó del altar, se acercó a cada familia y los abrazó uno por uno. Lloró con ellos. Rezó con ellos. Se sentó en silencio con ellos. No era el sacerdote predicador. Era el hermano, el hijo, el amigo que caminaba con su pueblo en la noche más oscura. Pasaron semanas. Las heridas seguían frescas. Tomás también lloraba en privado. Escribía en su diario oraciones profundas, llenas de duda y esperanza. Señor, no entiendo. Pero sigo creyendo. No veo el camino, pero sigo caminando. Si esta cruz es parte de tu voluntad, enséñame a cargarla con amor. Y Dios respondió. No con palabras, sino con la gente. Una madre que había perdido a su hijo comenzó a ir todos los días a limpiar la iglesia. Un joven que había sobrevivido decidió entrar al seminario. El pueblo entero organizó una vigilia mensual en honor a los que partieron, y cada vez más personas se acercaban a la fe. Y una noche, mientras Tomás rezaba frente al Santísimo, escuchó en lo profundo de su alma: No temas, porque yo estoy contigo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Porque yo soy tu Dios, y tú eres mío. Se arrodilló, conmovido. Y entendió. La prueba no había venido para destruirlos. Había venido para unirlos. Para profundizar la fe. Para hacer florecer lo eterno en medio del dolor. Pasaron los meses, y aunque las heridas por la tragedia nunca desaparecieron por completo, algo había cambiado en Santa Esperanza. Una fe más profunda, más real, había comenzado a crecer en los corazones. La gente ya no iba a misa solo por costumbre. Ahora asistían con los ojos húmedos, las manos juntas y el alma abierta. Tomás, por su parte, se había convertido en más que un sacerdote. Era un consejero, un hermano, un apoyo constante. Cada día atendía confesiones, daba acompañamiento espiritual, organizaba actividades comunitarias y aún encontraba tiempo para rezar durante horas en silencio. Un día, al finalizar la misa, un hombre de traje gris se le acercó con respeto. Llevaba un maletín de cuero gastado y una sonrisa sincera. ¿Usted es el padre Tomás? Así es. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Rafael Ibáñez. Trabajo en la diócesis metropolitana. El obispo me ha pedido que venga a hablar con usted. Tomás frunció el ceño, sorprendido. ¿Ha pasado algo? Todo lo contrario. Su labor aquí ha llegado a oídos del obispado. No es común ver cómo una comunidad tan golpeada florece de esta manera. El obispo está impresionado y conmovido. Tomás se sintió incómodo. Nunca había buscado reconocimiento. Solo hago lo que siento que Dios me pide. Rafael asintió. Y por eso mismo queremos ofrecerle una nueva misión. Una parroquia en la capital está atravesando una grave crisis. Los fieles han disminuido, los jóvenes se alejan y hay muchas heridas por sanar. Necesitan a alguien que no solo predique, sino que escuche, que acompañe, que guíe con el corazón. Alguien como usted. El corazón de Tomás se aceleró. Su primera reacción fue decir que no. ¿Dejar su pueblo? ¿A su gente? ¿Después de todo lo que habían vivido juntos? No sé si soy la persona indicada. Padre, dijo Rafael con voz firme pero cálida. A veces, cuando uno siembra en tierra fértil, debe luego ayudar a sembrar en tierra seca. Su pueblo ya tiene raíces profundas. Quizás ahora su misión es llevar ese mismo amor a otro lugar. Tomás le pidió tiempo para orar. Esa noche, se arrodilló frente al Santísimo en la capilla vacía. El silencio era tan profundo que podía oír su propio latido. Cerró los ojos. Señor, tú sabes que amo este lugar. Me duele pensar en irme. Pero también sé que no vine a este mundo para estar cómodo, sino para servirte.
Si esta es tu voluntad, muéstramelo. No con palabras, sino con paz. Y entonces, como un soplo suave, sintió una paz inmensa que le cubría el alma. No era alegría. No era tristeza. Era certeza. Como si Dios le susurrara, confía en mí. Al día siguiente, aceptó la invitación. Cuando anunció su decisión a la comunidad, muchos lloraron. Pero no lo detuvieron. Sabían que el llamado de Dios no tiene fronteras. Usted siempre será nuestro padre, le dijo una anciana. Pero ahora irá a ser padre de muchos más. La despedida fue hermosa. Le organizaron una misa al aire libre, con cantos, cartas y una oración colectiva. Le regalaron un rosario de madera tallada por los mismos jóvenes del pueblo y una carta firmada por todos. Tomás partió con el corazón lleno de gratitud y nostalgia. La nueva parroquia estaba en uno de los distritos más olvidados de la capital. Las paredes estaban descuidadas, la capilla casi vacía, y el ánimo general, apagado. Pero Tomás no se dejó intimidar. Los primeros días caminó por el barrio. Saludó a comerciantes, se sentó en las plazas, conversó con adolescentes, visitó enfermos y escuchó historias. Descubrió que muchos habían dejado de ir a la iglesia porque se sentían olvidados. Algunos se sentían juzgados. Otros, simplemente heridos por la vida. Así que decidió comenzar desde cero. Organizó misas con lenguaje sencillo y homilías llenas de historias reales. Abrió un comedor parroquial para los niños sin desayuno. Puso una mesa de oración en la calle con un cartel, ¿quieres que ore por ti? Siéntate. Y la gente empezó a volver. Primero los curiosos. Luego los necesitados. Después los antiguos fieles que habían perdido la esperanza. En poco tiempo, la parroquia volvió a ser un centro de vida. Un día, al finalizar la misa, un joven se acercó a él. Vestía ropa urbana, gorra hacia atrás y tenía una mirada perdida. ¿Usted es de verdad? Tomás sonrió. ¿Qué significa eso? ¿Qué si de verdad cree lo que dice? ¿Qué si de verdad hay esperanza para alguien como yo? ¿Tú cómo te llamas? Ángel. Ángel, te diré algo, dijo Tomás mientras lo miraba a los ojos. Dios no elige a los perfectos. Dios perfecciona a los que elige. Y tú estás aquí, porque Él te está llamando. El joven se quebró en lágrimas. Días después, comenzó a ayudar en la parroquia. Meses más tarde, pidió ingresar al catecumenado. Y al año siguiente, expresó su deseo de entrar al seminario. Tomás sonrió al oírlo. Era como ver reflejado su propio camino. Dios no solo lo había llamado una vez. Lo seguía llamando cada día. Y él, como un niño obediente, seguía diciendo sí. A medida que pasaban los años, la labor de Tomás en la ciudad fue haciéndose cada vez más conocida. Lo invitaban a dar charlas en universidades, a predicar en otras parroquias, incluso a participar en programas de radio católicos. Su nombre empezó a resonar no solo en la diócesis, sino también en otras regiones del país. La gente lo admiraba. Jóvenes, adultos, religiosos. Todos hablaban del Padre Tomás como un hombre sabio, sencillo y lleno de Dios. Algunos decían que estaba llamado a ser obispo, otros incluso a ser cardenal algún día. Tomás recibía todo con humildad, al principio. Pero poco a poco, sin darse cuenta, una pequeña semilla comenzó a crecer en su corazón. Una semilla silenciosa, disfrazada de satisfacción, que lentamente se convertía en orgullo. Empezó a sentir que su palabra era indispensable. Que su opinión debía ser escuchada siempre. Que él tenía una misión especial por encima de los demás. Ya no oraba tanto como antes. Las horas de silencio ante el Santísimo se volvían más breves. Estaba demasiado ocupado. Un día,
un sacerdote mayor, el padre Nicolás, lo invitó a almorzar. Tomás, hijo, quiero hablarte con el corazón, le dijo con serenidad mientras partía el pan. Has hecho un gran trabajo aquí. Todos lo ven. Pero quiero advertirte de algo. ¿Qué sucede, padre? Estás caminando sobre hielo delgado. El orgullo espiritual es el más peligroso de todos, porque se disfraza de virtud. Tú sabes lo que haces, pero, ¿aún recuerdas por qué lo haces? La pregunta quedó suspendida en el aire. Tomás tragó saliva. Sintió un nudo en el pecho. Padre, creo que he estado más pendiente del aplauso que del altar, confesó con voz apagada. Entonces vuelve. Vuelve a ese altar donde Dios te llamó siendo niño. No importa cuánto te hayas alejado. Él sigue allí, esperando. Esa noche, Tomás volvió a la capilla. Se arrodilló. Pero esta vez no para hablar, sino para llorar. Señor, perdóname. Me dejé seducir por la vanidad disfrazada de misión. Me puse en el centro, cuando solo tú debes estar allí. No quiero fama. No quiero puestos. Solo quiero ser tu servidor. Y si debo volver al lugar más oculto del mundo para reencontrarme contigo, estoy dispuesto. El silencio le devolvió paz. Una paz antigua. Como la que sintió aquella vez en su pueblo, bajo el cielo estrellado. Al día siguiente, canceló algunas entrevistas. Rechazó invitaciones a eventos. Comenzó a dedicar más tiempo al acompañamiento espiritual personal y regresó a sus largas horas de oración. Algunos no lo entendieron. Pensaron que estaba desaprovechando oportunidades. Que podía llegar más lejos. Pero Tomás sabía que su más lejos era más profundo, no más alto. Dios no lo había llamado para ser famoso. Lo había llamado para ser fiel. Poco después, una carta del obispo llegó a su parroquia. Le ofrecían asumir una nueva responsabilidad, ser formador en el seminario mayor. No es un puesto de prestigio, decía la carta. Es un lugar de siembra silenciosa. Necesitamos sacerdotes que enseñen no solo con libros, sino con vida. Pensamos en usted. Tomás, con lágrimas en los ojos, aceptó. Era un nuevo comienzo. Un regreso al origen. El seminario mayor se alzaba en una colina a las afueras de la ciudad. Rodeado de árboles, jardines silenciosos y capillas antiguas, tenía un aire de retiro sagrado. Cuando Tomás llegó, con una maleta pequeña y un corazón renovado, lo recibió el rector con un abrazo fraterno. Bienvenido, Padre Tomás. Dios sabe por qué lo ha traído aquí. Muchos jóvenes necesitan a alguien como usted. Tomás asintió, aunque con cierta timidez. Hacía tiempo que no trabajaba directamente con seminaristas. Sin embargo, algo en su interior le decía que estaba exactamente donde debía estar. Durante las primeras semanas, se dedicó a observar. Escuchaba más de lo que hablaba. Acompañaba las oraciones comunitarias, las clases de teología, y sobre todo, pasaba tiempo conversando con los jóvenes que estaban discerniendo su vocación. Fue en uno de esos encuentros cuando conoció a Andrés, un seminarista de 19 años que capturó su atención desde el primer momento. Andrés era reservado, pero tenía una mirada intensa, llena de preguntas. Padre Tomás, dijo un día, después de una charla, ¿usted alguna vez dudó de su vocación? Tomás sonrió. Era como mirarse a sí mismo cuando era joven. Muchas veces, Andrés. A veces creí que todo había sido una ilusión. Que Dios no me quería. Que mi vida debía ir por otro camino. ¿Y cómo supo que era real? Porque incluso cuando traté de huir, el deseo seguía ahí. En silencio. Como una llama que nunca se apaga del todo. Dios me hablaba a través de personas, circunstancias, hasta en medio de mis errores. Andrés bajó la mirada.
A veces siento que mi familia no me entiende. Me dicen que esto es una fase, que estoy confundido, que me estoy desperdiciando. Tomás se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió con voz suave. Yo pasé por lo mismo. Pero el llamado de Dios no necesita la aprobación del mundo. Lo que necesitas es discernirlo con honestidad. No te apresures. No te impongas nada. Solo escucha. Y si Él te llama, no tengas miedo. Porque donde Él te quiere, también te sostendrá. Andrés no respondió. Pero sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y esperanza. Esa noche, Tomás volvió a su habitación. Se sentó en el escritorio, encendió una vela y escribió en su diario espiritual. Hoy vi a mi yo del pasado reflejado en un joven. Me pregunto si Dios me trajo aquí para guiarlo o para recordar quién soy. Los meses pasaron. Andrés fue creciendo en madurez y su fe se fue afianzando. No era el más brillante, ni el más elocuente, pero su corazón era sincero. Y eso, Tomás sabía, era lo que más importaba. Un día, durante una jornada de retiro, Andrés se acercó al altar, se arrodilló y oró en silencio por más de una hora. Tomás lo observaba desde lejos. Sintió una emoción profunda. No necesitaba palabras. Sabía que en ese momento, algo sagrado estaba ocurriendo. Al terminar la jornada, Andrés se le acercó y, con lágrimas en los ojos, le dijo: Padre, decidí seguir adelante. No por obligación, ni por miedo, sino porque sé que Dios me llama. Y quiero responderle. Tomás lo abrazó con fuerza. Entonces, hijo, estás listo para comenzar el verdadero camino. Esa noche, en la capilla vacía, Tomás volvió a arrodillarse. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no pidió nada. Solo agradeció. Agradeció por el niño que fue. Por los errores que cometió. Por las señales que Dios le dio. Y por estar allí, en ese lugar, ayudando a otro a descubrir su llamado. Era como cerrar un círculo, y a la vez, abrir otro. Han pasado los años. El cabello de Tomás se ha vuelto blanco, sus pasos son más lentos, y sus días transcurren en el seminario entre clases ocasionales, confesiones y largas horas de oración silenciosa. Ya no es el joven entusiasta que llegó con sueños encendidos, ni el sacerdote que recorría las calles de la ciudad predicando con fuego. Es ahora un hombre maduro, lleno de paz, que ha aprendido que los frutos más profundos crecen en tierra regada con lágrimas, paciencia y fe. Una mañana de primavera, mientras caminaba lentamente por el jardín del seminario, un joven sacerdote se le acercó. «Padre Tomás», exclamó con una sonrisa amplia. Tomás lo miró, reconociendo al instante esa mirada firme, honesta y valiente. Andrés, susurró, conmovido. «Quiero contarle algo», dijo Andrés. «El obispo me ha asignado a una parroquia rural, muy parecida a donde usted creció. Me han pedido que acompañe a una comunidad que no tiene sacerdote desde hace más de 10 años. Es un lugar olvidado, pero sé que Dios me llama a ir». Tomás lo miró con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de una alegría serena, esa que solo sienten los que han visto florecer una semilla que cuidaron en silencio. «Dios te bendiga, hijo. Esa es la mejor misión, servir donde nadie quiere ir. Donde la fe es débil, pero el amor de Dios es fuerte». «Padre», dijo Andrés, «si yo estoy aquí, si llegué a ser sacerdote, fue gracias a usted. A sus palabras. A su testimonio. Usted creyó en mí cuando yo mismo dudaba. Y su historia, la de su vocación, la lucha con su familia, sus caídas, todo eso me enseñó que Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos». Tomás sonrió. «Y tú me enseñaste que vale la pena seguir creyendo en los jóvenes. Que aunque el mundo grite lo contrario,
aún hay almas que escuchan la voz de Dios. Andrés se arrodilló ante él, no en adoración, sino en gratitud. ¿Me da su bendición, Padre? Tomás levantó su mano temblorosa, la puso sobre su cabeza y, con voz profunda, oró. Señor, que tu espíritu guíe a este hijo tuyo. Que donde él pise, la esperanza florezca. Que donde él hable, tu palabra se haga viva. Y que nunca olvide que fuiste tú quien lo llamó, quien lo formó y quien lo envía. Amén. Esa noche, Tomás volvió a la capilla una vez más. La misma donde tantas veces oró entre dudas y esperanzas. Encendió una vela, como en sus primeros años, y se sentó en silencio. No tenía más planes. No esperaba cargos, ni reconocimientos. Solo quería estar allí, en presencia de aquel que lo había llamado desde niño. Sus ojos se cerraron lentamente. Una paz profunda envolvió su corazón. Y en el silencio, escuchó una voz suave, clara, como un susurro divino. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, ven y entra en el gozo de tu Señor. Tomás sonrió. No sabía si estaba soñando o si ya estaba cruzando el umbral. Solo sabía que había llegado al final del camino. Y que ese camino, con todas sus curvas y tropiezos, lo había conducido al centro de la voluntad de Dios. La vela siguió ardiendo. Afuera, el sol comenzaba a salir. Y mientras una nueva generación de seminaristas se despertaba para ir a rezar las laudes, el alma de Tomás descansaba en los brazos eternos del Dios que lo había llamado desde el principio. Epílogo, la voz que no se apaga. Los años han pasado, y aunque el padre Tomás ya no camina entre los pasillos del seminario ni celebra misa en la parroquia, su nombre aún se pronuncia con respeto y cariño. No por los títulos que nunca buscó, ni por los reconocimientos que nunca coleccionó, sino por las huellas invisibles que dejó en el corazón de quienes lo conocieron. Andrés, ahora párroco de la comunidad rural que le fue encomendada, conserva en su escritorio una pequeña cruz de madera que Tomás le regaló el día de su partida. Cada vez que la mira, recuerda las palabras que le dijo aquel día. No prediques para que te aplaudan. Predica para que despierten. Y cuando nadie te escuche, sigue hablando. Porque a veces el alma tarda, pero despierta. La capilla donde Tomás oraba sigue abierta. A veces entra algún joven seminarista curioso, preguntando por qué hay una vela encendida todo el tiempo frente al sagrario. Los formadores responden que es en memoria de un sacerdote que entendió que el secreto de una vocación fiel está en no apagar nunca la luz de la oración. En su pueblo natal, doña Rosa, ya anciana, suele contar la historia de su hijo con lágrimas y orgullo. Aquella mujer que al principio se oponía con fuerza al sueño de Tomás, terminó siendo testigo de cómo su entrega transformó muchas vidas, incluida la suya. Ahora, cada vez que algún niño menciona que quiere ser sacerdote, ella sonríe y dice: no lo detengan. Tal vez Dios ya lo está llamando. El legado de Tomás no está en estatuas ni placas. Está en los jóvenes que aún se preguntan si Dios los llama. En las manos temblorosas de los ancianos a los que consoló. En los niños que ahora sonríen en parroquias antes abandonadas. Está en el eco de un llamado que, aunque enfrentó rechazo, olvido y orgullo, nunca se apagó. Porque cuando un corazón responde a Dios con fidelidad, su voz permanece viva, aun cuando el cuerpo ya ha partido. Y así, la historia de Tomás no termina. Continúa en cada alma que, en medio de la incertidumbre, se atreve a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Queridos hermanos y hermanas en la fe, gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Si hoy sentiste que Dios te habló, si en algún momento de esta historia tu corazón se estremeció, no lo ignores, porque a veces, Dios susurra en lo más profundo de nuestro ser, cuando menos lo esperamos. Recuerda siempre, no importa cuántas dudas tengas, ni cuán difíciles parezcan tus circunstancias. Si Dios te llama, Él mismo te dará la fuerza,
la sabiduría y el valor para responder. Sus tiempos son perfectos, y su amor nunca falla. Te animo a seguir confiando, incluso en medio de la oscuridad. La fe no siempre elimina los problemas, pero te da luz para atravesarlos. Si esta historia te ayudó, te fortaleció o simplemente te dio paz, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, y compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Hay muchas almas allá afuera esperando una palabra de aliento. Tal vez tú seas el instrumento que Dios quiere usar. Y recuerda, Dios no llama a los perfectos, llama a los que están dispuestos a amar. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga, te guarde y te conceda su paz.